Tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, ya lo ven en pantallas, estamos con Víctor Romero. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en estudios latinoamericanos por la misma universidad. Se ha dedicado a estudiar y escribir varios artículos sobre derecho y marxismo. El día de hoy, para Red University, tenemos la presentación Stuka, el jurista rojo. Como muchos saben, Stuka fue uno de los prominentes juristas que tuvo el proceso revolucionario que se estableció en Rusia y que dio paso al primer Estado obrero de la historia actual, ¿no? O sea, del mundo entero, y que en cierta medida marcó mucha polémica frente a los procesos de estalinización que se dieron y que dieron pie a una reforma posterior que transformó totalmente las bases del Estado obrero que se había formado durante la Revolución de 1918. Entonces damos la bienvenida a Víctor. Víctor, un saludo desde Perú. Espero que todo esté bien por México. ¿Cómo están las cosas? Y no sé si nos puedes comentar algo brevemente antes de entrar a la exposición. Bueno, de entrada, compañeros y todo nuestro amable público, pues agradezco mucho la invitación. La verdad me pone muy contento que podamos dialogar sobre un tema que es fundamental para los tiempos de crisis capitalista que corre. Entonces, pues nada, les agradezco y ojalá que lo que les pueda compartir aquí les sea de utilidad para pensar y para accionar. Dale, Víctor. En todo caso, no sé si puedes presentar las diapositivas. Por supuesto. Dale, te dejamos entonces con la exposición y al final tal vez algunas preguntas que podamos compartir o algunos pareceres. Claro, ahí ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, ya se ven. Perfecto. Bueno, como ya nuestro estimado Víctor adelantó, les traigo hoy una presentación sobre Peter Stushka, digamos, uno de los primeros y de los más importantes juristas bolcheviques y que fueron partícipes en la Revolución de Octubre. Es muy importante aquí ubicar algunos conceptos, entonces empezaré con nuestra exposición. Algunos datos de orden biográfico para poder entender mejor por qué Stuka escribió lo que escribió, por qué hizo lo que hizo. Bueno, era su nombre, Petr Ivanovich Stushka. Podrá tener variaciones del cirílico a la hora de pasarlo al castellano. Vamos a conformarnos con esta traducción. Nació un 14 de julio de 1865 en lo que actualmente es Letonia. De entrada, recordemos que Letonia era parte del Imperio zarista. Y como parte del Imperio zarista, también era una nacionalidad oprimida. Justo Stushka nace en este contexto. Él, desde muy joven, ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Petersburgo y consigue su título de abogado. Aquí creo que también hay que hacer una acotación importante. Él es un jurista, es decir, él tiene un profundo conocimiento de la normatividad jurídica, de la lógica del derecho. Aquí en México los llamamos abogados postulantes, los llamamos abogados litigantes. Es decir, aquellos abogados que están en los tribunales, en las diferentes disputas. Entonces, tiene profundos conocimientos jurídicos, tiene la práctica. Pero aquí viene la parte que realmente nos va a ir interesando y que va a cruzar toda esta exposición. En 1907, él conoce a Lenin. Fíjense, la fecha es importante. Conoce a Lenin después de la primera revolución rusa de 1905. Para esa época ya se habían sacado grandes lecciones del proceso revolucionario. Si bien había habido un proceso de desmoralización, que es lógica después de cualquier derrota política, Stushka no solo no se deja vencer, sino que se une al partido bolchevique.
Él, en este contexto, como les iba platicando, se vuelve militante político, estudia la teoría de Marx para los libros que estaban disponibles para la época, sufre destierro y encarcelamiento en Siberia y es redactor también de un periódico socialista en su natal Letonia. Esto es la primera parte. Luego participa en la Revolución de Octubre de manera muy activa. Uh-huh. Y ya con posterioridad, cuando se da la toma del poder en la Revolución de Octubre del 17, pasa a ocupar algunos puestos importantes en el nuevo gobierno soviético. Por ejemplo, él fue un sustituto, funcionario sustituto en la, digámoslo así, secretaría o en la comisaría de Relaciones Exteriores, donde de hecho va a compartir con Trotsky, mientras Trotsky va a ser la cabeza del, del ministerio dedicado a cuestiones de relaciones exteriores, Stushka va a ser el segundo. Después Stushka va a ocupar la comisaría de justicia. Si quisiéramos hacer un símil, sería una especie de procuraduría, una especie de jefe de los tribunales. Uh-huh. De los tribunales soviéticos después de la revolución. Ahorita vamos a ver cuestiones muy interesantes que tienen que ver con cómo se concebía la justicia en la URSS, cómo se concebía el papel del abogado y de los jueces. Stushka es un prolífico autor, no solo en su actividad política, sino a la hora de escribir es una gran pluma, pero de las obras que nos han podido llegar a nuestro idioma, su libro más importante es La función revolucionaria del Estado y el derecho, que se publica en 1921. En este libro, Stushka hace todo un debate con la teoría jurídica burguesa. Para los que son abogados, muchas de estas cuestiones que voy a comentar se les van a ser familiares. Y para los que no, vamos a tratar de explicarlo para que no quede ahí al aire. De entrada, en las facultades de Derecho, siempre se nos enseña que la normatividad jurídica tiene su propia dinámica y que no está, entre comillas, influenciada por aspectos económicos, por aspectos políticos, nada. Es pura. Tiene una pretensión además de cientificidad, pero cientificidad positivista, no una cientificidad que se pretende y se busca desde el marxismo, no, esta es positivista, se quiere presentar a sí misma como neutral, apolítica. Justamente, justamente eso es uno de los elementos que quiere discutir Stushka. No hay, no hay una separación entre derecho y política, entre derecho y economía. Se pueden distinguir, eso sí, pero cada una de estas actividades políticas, teóricas y prácticas se van interrelacionando. Además, el derecho realmente es una maquinaria, tanto ideológica como práctica, para mantener la dominación capitalista. Por ende, pretender separar un discurso jurídico abstracto de la realidad social concreta, de la lucha de clases, de las contradicciones, no tiene otro objetivo que ocultar la dominación burguesa o capitalista. Entonces, el libro, que si ustedes lo quieren buscar, está de acceso libre en Internet, es muy interesante. En las ediciones que nos llegaron al español, además del libro, pueden encontrar, son ediciones que tienen el libro más una colección de artículos que también se tradujeron al español. Desafortunadamente de Stushka no tenemos muchos textos en nuestro idioma. En otros idiomas sí, o sea, en inglés, en francés, pero en español no. Es una pena, es una tarea que también en algún momento se tendría que hacer. Bueno, ya dicho ese elemento de cómo Stushka empieza a pensarlo desde su libro,
Para los burgueses, dice Stushka, el derecho son solo normatividades, códigos, reglamentos, circulares y, en una de sus visiones más extremas, expresión del espíritu del pueblo. Esta expresión, que es muy decimonónica, la entendemos en nuestros países en forma de, es la expresión de la voluntad general. Ujú. Realmente en una sociedad dividida en clases es imposible que haya una expresión general. ¿Por qué? Porque hay intereses antagónicos. O sea, no es lo mismo lo que desea el trabajador de una tienda, el obrero de una fábrica, el campesino de una tierra, que el gran propietario. O sea, no lo puede ser. Pero justamente la teoría dominante jurídica se basa en estas concepciones, que trata de borrar y ocultar estas divisiones. Stushka, precisamente para romper esta lógica que se impone en la teoría dominante, dice, a ver, primero que nada tenemos que ubicar al derecho como una relación social. Tal vez para un estudiante de sociología o alguna ciencia social esto puede parecer una obviedad, pero para los juristas, incluso para nuestra época, es realmente una cosa extraña, es decir, pues, es una relación social, pues claro, o sea, el jurista está muy acostumbrado a pensar solo en normas, en cómo se relacionan las diferentes leyes, las diferentes órdenes, pero no a pensar en, bueno, cómo se relacionan los seres humanos y no los seres humanos solo en forma individual, sino como clases sociales. De aquí, Stushka construye su definición de la siguiente forma, que es un sistema u ordenamiento de relaciones sociales correspondiente a los intereses de la clase dominante y tutelada por la fuerza organizada de ésta. Cuando se refiere a la fuerza organizada de esta, se está hablando del Estado político. Una de las maneras en que el derecho se nos presenta de manera más cruda, más violenta, es el derecho penal. Si bien en las sociedades modernas esta noción jurídica se impregna, está esparcida por toda la sociedad, se nos impone, es en la parte penal donde se ve su mayor coacción, su mayor imposición por vía tanto, digamos, relativamente pacíficas, pero también de su forma más violenta, por el uso de la fuerza bruta. Ujú. Entonces, Stushka reconoce esto y no sería extraño, ¿eh? Muchos juristas burgueses hacen básicamente lo mismo, reconocen que el derecho son normas coactivas que la autoridad tiene, aquí viene la parte que se podría discutir, legitimada para imponer, pero el derecho recurre a la fuerza. Incluso diré algo que para mucha gente también puede sonar un poco extraño, pero los derechos humanos que están tan en boga hace unos ya varias décadas, pues no rechazan el uso de la violencia, solo que es un discurso que trata de suavizarlo, más humanizante en cierta medida, pero que al final los derechos humanos no rechazan completamente el uso de la violencia. En algún momento el Estado puede tratar de legitimar su propia violencia por medio de los derechos humanos. Bueno, en este sentido, después de la Revolución de Octubre, eh, se- todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida se empiezan a problematizar, o sea, se empiezan a pensar de qué otra manera podrían ser. Y la forma jurídica no es la excepción. Ujú. No es la excepción. Y aquí es donde empiezo a mencionar un concepto que es muy famoso en Stushka y que de hecho va a generar un gran debate con el otro gran jurista soviético, Evgeny Pashukanis. Stushka dice que a partir de la Revolución Rusa, del 17, en la Unión Soviética hay un derecho proletario. Hay un derecho proletario. Ahora,
Esta idea se desarrolla en medio de una guerra mundial. Recuerden, la guerra mundial termina realmente hasta el 1917. Alemania impone condiciones muy duras a la Rusia soviética. Luego de la derrota alemana, se viene la guerra civil, cuando la reacción blanca, o sea, los zaristas, con apoyo de 17 ejércitos extranjeros, invaden la Rusia soviética. Y se da también el fenómeno que se conoce como comunismo de guerra. Es decir, toda la sociedad se organiza como una fortaleza sitiada para solventar las necesidades del frente de batalla, y al mismo tiempo tratar de garantizar las condiciones mínimas de la población en medio de un sitio. El Ejército Rojo, fundado por Trotsky, derrota a los ejércitos extranjeros y a los zaristas, el Ejército Blanco, pero esto inevitablemente deja al país en ruinas. Deja al país en ruinas. Recordemos también que la gran esperanza bolchevique era no construir el socialismo en un solo país, o sea, esa utopía reaccionaria que inventó el estalinismo, sino su esperanza era que estallara la revolución en los países avanzados de Europa y mínimamente en Alemania. Y ya con Alemania como punto de apoyo, es que se podía avanzar, perdón, avanzar en la transición hacia una sociedad diferente. Esto no ocurre así. La dirigencia soviética se ve en la necesidad de implementar lo que se conoce como nueva política económica o NEP, que esto implicó permitir el comercio entre privados, permitió la acumulación capitalista en cierta medida, permitió que los campesinos y ciertas industrias no estratégicas contrataron mano de obra, eh, pudieran acumular como en un estado capitalista. Esta política que fue impuesta por la necesidad tuvo como objetivo, como fin, recuperar a una economía terriblemente deprimida. En un principio, en un principio funcionó. La economía de las repúblicas socialistas lograron elevar su productividad, lograron saldar la cuestión de las hambrunas, pero también e inevitablemente empezaron a surgir lo que se conocerá como kulaks y nepman, o sea, hombres de la NEP, que empiezan a lograr una acumulación privada nada comparable con los grandes capitalistas de Occidente, es decir, de los países, más bien de los países imperialistas, más que de Occidente, los países imperialistas, pero que empiezan a generar intereses propios. Y justamente en esta generación de intereses propios es que el entramado jurídico, que había caído en bastante desuso durante la Revolución Rusa, se empieza a fortalecer. Entonces, esta situación hay que entenderla para entender cómo se van construyendo las normas, las leyes dentro de un país en transición, porque también, ojo, hay mucha confusión que ha generado el estalinismo. La Unión Soviética nunca llegó al socialismo. La Unión Soviética era un estado obrero en transición. Esta es una transición. Se está dejando las viejas formas, la vieja forma de organización económica, política y social atrás para construir una nueva, ¿no? Pero esta nueva, como acabo de mencionar, se construye en una situación política, económica terriblemente difícil. Como les había adelantado hace un momento, nuestro autor liga orgánicamente el carácter del Estado con el del derecho. Esto tampoco es raro. Ya juristas muy afamados, como por ejemplo Hans Kelsen, decía que el derecho y el Estado son la misma cosa, solo que una es la expresión típicamente jurídica y la otra es una expresión política, pero que son la misma cosa. Stushke en este sentido más o menos sigue la misma línea de pensamiento. Y por lo tanto dice, como estamos ya en un estado proletario u obrero, entonces por lo tanto el derecho también es proletario u obrero. Como también les mencioné hace ratito, su camarada
Evgeny Pashukanis, el otro gran jurista, dijo, no, efectivamente estamos en un estado obrero, pero el derecho sigue siendo burgués. A pesar de eso, hay que usarlo. Hay que usar el derecho en pro de la construcción o como punto de apoyo para la construcción de relaciones socialistas. Y en lo que sí coincidían los dos abogados era que conforme se fuera consolidando las relaciones socialistas económicas, políticas y la democracia obrera, al mismo tiempo la forma jurídica se iba a ir extinguiendo. Es decir, no es una versión anarquista de que se puede acabar de golpe, no. Precisamente cuando se generan las condiciones materiales, es posible dejar de usar el derecho como aparato y como ideología. Como aparato, es decir, tribunales, cuerpos policíacos, sanciones y como ideología. Pero hasta que no se logre superar completamente la división de clases, hasta que no se logre superar completamente la ley del valor, es que el derecho va a seguir existiendo, con características sí distintas al derecho burgués en general, ¿no? Porque el derecho, insisto, Pashukanis decía, no, esto es derecho burgués, pero con características proletarias. Stushka dirá, no, si es un derecho típicamente proletario, es un debate muy interesante, ojalá que después podamos retomarlo, pero lo que sí coincidan es que tiene que desaparecer. Y tal como les decía, este derecho que nació en la Unión Soviética se va a modificar en función también de quién controla los medios de producción y puede protegerlo de manera efectiva. En la URSS, bueno, sabemos que se nacionalizaron, se socializaron los medios de producción, estaban bajo control obrero. Ya después entra el proceso de burocratización, pero al principio en la Revolución del 17 estaban bajo control obrero. Y eso es lo que le daba esa característica tan especial que les estaba platicando ahorita. Justamente en este intento de construcción socialista que se llevó a cabo en la Unión Soviética, se preguntaban, bueno, ¿cuál debe ser el papel de la forma jurídica? De entrada debe ayudar a organizar la economía. Fíjense la palabra ayudar. No es que a partir del derecho se pueda organizar la economía, sino se debe ayudar. Si lo piensan en nuestros países, en las sociedades actuales, pareciera que a partir de la constitución, de leyes federales, tratados internacionales, se puede cambiar la realidad, cuando realmente se tiene que cambiar la realidad en función de la política desde la base, desde el convencimiento profundo de cambiar las condiciones materiales de existencia. En la Unión Soviética estaban completamente conscientes de esta situación. Entonces, no, solo debe apoyarnos. Con soluciones de orden técnico, jurídico, sí a veces. Por ejemplo, principio de legalidad, es decir, que se tiene que hacer lo que diga la ley, muy bien, pero, pero que cuando esa construcción socialista requiera, no se debe ceñir, no se debe amarrar a un criterio jurídico, sino que se debe seguir un criterio político para la construcción socialista. Esta es una distinción muy interesante porque rompe un poco la lógica liberal, que al final oculta la dominación capitalista, pero siempre tratan de someter a cualquier lucha social, a la lucha de clases, a la propia legalidad del derecho. Pero también es interesante porque después el estalinismo, específicamente a finales de los años 20, principios de los 30, va a inventar un concepto que un poquito adelante lo voy a mencionar, que es la legalidad socialista. Y eso va a torcer el sentido original que le había dado la Revolución de Octubre para justificar toda la aberración que después íbamos a ser testigos en el siglo XX de parte del estalinismo. Bueno, y aquí entramos ya a la última parte de la exposición, a propósito del derecho penal y su fin de clase. Aquí es interesante
y está ampliamente documentado, hay muchos tratadistas, incluso tratadistas liberales, burgueses, que reconocen esta situación, que el- los crímenes, los delitos están íntimamente relacionados con el capitalismo y con las condiciones de vida que le imponen al grueso de la población. O sea, la mayoría de los crímenes que tienen que ver con el ataque a la propiedad, pero nuevamente son crímenes de hambre, son crímenes de hambre. Sectores de la población que ante la desesperación de tener una vida precaria, son orillados a esta situación, a delinquir, a robar. Esto a su vez afecta la psique de las personas de una forma que ahorita no podemos profundizar, pero la afecta de una forma espectacular a llevarlo a cometer otro tipo de delitos. Ujú. Entonces, insisto, muchos tratadistas, o sea, los marxistas lo tenemos muy claro, pero todavía los liberales también lo ven. Ahora, durante la Revolución de Octubre, se pensó que al tomar el poder, en automático se iba a acabar el crimen, porque las condiciones económicas iban a mejorar. Pero las contradicciones de la realidad, y eso incluye obviamente la guerra civil, lo que les acabo de platicar, demostraron que el proceso era mucho más complejo. Entonces, para 1922 se aprueba el primer código penal soviético. Y fíjense la definición. Por delito, abro comillas, por delito se entiende toda acción u omisión socialmente peligrosa que amenaza las bases del régimen y el orden jurídico soviético, establecidos por el poder obrero y campesino para el periodo de transición al régimen comunista. Cierro comillas. En las definiciones clásicas se menciona que es un ataque a la sociedad, pero aquí como buenos marxistas dicen, bueno, claro, pero no es a cualquier sociedad. El Código Penal de cualquiera de nuestros países defiende el régimen actual, pero sin decirlo está defendiendo el régimen del capital. En la Unión Soviética se tenía una visión similar, hay que defender el régimen soviético, pero ojo, a diferencia del régimen capitalista donde una minoría oprime a la mayoría, el régimen soviético era al revés. La mayoría estaba usando un instrumento jurídico para defenderse de esa minoría rapaz que se negaba a ser expropiada, que se negaba a ser expropiada. Esto es muy interesante. Retomando un poco lo que les decía hace rato, muchos abogados que se quedaron durante la revolución empezaron, o jueces incluso, empezaron a cerrar sus tribunales pensando que el problema se iba a solucionar relativamente rápido, que no se debía convertir precisamente a los tribunales en escuelas de civismo, sino que los tribunales debían contribuir a la construcción de una sociedad nueva. Pero esta sociedad nueva precisamente es esta sociedad transitoria. Esta sociedad transitoria. Muchas veces nos pregunta, bueno, ¿se puede hacer un cambio desde el derecho en la sociedad actual? Mi respuesta sería no. Precisamente para eso son necesarias las revoluciones, para derribar el orden actual y construir uno nuevo. Pero en ese nuevo orden, en esa nueva sociedad que se pretende construir, se puede recurrir a la normatividad jurídica para ayudar. Y ya para ir cerrando, es esta idea que les decía hace ratito. La teoría de Stutsky-Pashukanis es una teoría revolucionaria del derecho, porque entre otras cosas su fin es que el propio derecho se extinga. Por el contrario, cuando los estalinistas inventaron su legalidad socialista, esta sirvió como una mediación jurídica contra los trabajadores, pues fortaleció una maquinaria burocrática estatal que aseguraba los privilegios de una pequeña casta burocrática. Es muy loco porque tanto Stalin como Andrei Vyshinsky, que era su procurador, que era abogado y además muy famoso porque Vyshinsky fue el que llevó a cabo, bueno, el fiscal acusado en los juicios de Moscú,
decían que en una lógica perversa que para que el derecho se desapareciera, habría que primero fortalecer al derecho. O sea, aumentar las normas, aumentar las penas, aumentar el aparato policíaco y militar. Como la historia comprobó, como la hipótesis de Trotsky comprobó, eso resultó falso. El fortalecimiento del derecho no llevó a su desaparición, sino a su consolidación y luego a que se restaurara el capitalismo en lo que hoy actualmente es Rusia y, bueno, todos los países que conformaban a la URSS. Bueno, con esto quisiera darles las gracias por haberme escuchado. Dale, Víctor, tocayo. Eh, es bien interesante lo que estás colocando. Te quería hacer dos consultas antes de que podamos cerrar esto. Uno, referido a este debate que tal vez lo podamos ver más adelante entre estos dos juristas soviéticos, que es muy interesante verlo. ¿Por qué? Porque se da en esta etapa en la cual, como tú bien acabas de decir, empieza la nueva economía política. ¿Cómo tú consideras o cuál crees que son los elementos principales que llevan a este debate o son los ejes centrales? Y la segunda, que me parece que también tendría que ser otra exposición, es el tema del proceso. El estalinismo llama a un nuevo proceso constituyente, dejando atrás la constitución que se había forjado a partir de la Revolución Rusa. En ese nuevo proceso constituyente, como tú bien refieres, establece por delante la llamada legalidad socialista. Esta legalidad socialista, como acabas de terminar, fortalece la burocracia estatal. Eh, ¿Cómo así estos procesos constituyentes, y viendo aún en el continente, no son se puede decir, eh, el elemento principal para poder transformar algo? Tú bien rescatabas ahí en lo que decías, que son las revoluciones las que cambian las cosas y no las leyes. O sea, de nada sirve un proceso constituyente si no tiene el conjunto de base que pueda cambiar las cosas, ¿no? Tal vez estas dos cosas, no sé si nos podrías explicar un poco mejor, ¿no? Claro, fíjate, por la primera cuestión que se plantea, entre Stushki y Pashukanis se dio un debate súper interesante a partir de 1924. Fíjense, recuerden, la fecha de publicación del libro de Stushka es de 1921. Uh -huh. Pashukanis publica su obra cumbre, la que se considera el libro de marxismo y derecho más importante de la historia del mundo, imagínense, no es cualquier cosa. La teoría general del derecho y el marxismo es de 1924. Ese libro es una abierta polémica con su camarada, o sea, con varios juristas, pero incluyendo a su camarada Stushka. Y ahí el tema central es el carácter clasista del derecho. O sea, el eje que discute Pashukanis con Stushka y Stushka después le va a responder es el carácter clasista del derecho. Mientras que Stushka decía, es un derecho proletario, Pashukanis decía, no, es un derecho burgués. Y este derecho burgués se debe extinguir. Tiene una lógica de clase ya incluida, ya interiorizada, que no se puede modificar, sino que se tiene que superar. Y aquí es donde Pashukanis se hace muy famoso porque dice, el derecho, su definición es que el derecho es la relación de propietarios de mercancías entre sí. Para un jurista, bueno, los abogados en general y la gente también podrá sonar muy extraño. Pero el razonamiento de Pashukanis parte de que se construye en una sociedad dominada por la ley del valor, por la ley del valor, y con lucha de clases. Entonces, mientras en Stushka podemos ver un elemento de cierto, pongámoslo así, voluntarismo político, en Pashukanis trata de ligar la forma jurídica con la forma mercancía. Y dice Pashukanis, tenemos que superar la forma mercancía que implica la explotación, que implica la extracción de plusvalor, que implica la dictadura, en el sentido de que la dictadura del capital sobre los obreros.
Entonces, yo diría que ese es el eje de ese debate, que es muy, muy interesante. En mi perspectiva, creo que la posición de Pachucanis demostró ser más coherente. Ya después Pachucanis también es un tema, fue ejecutado por Stalin en los juicios de Moscú. Stushka, no, Stushka muere por ahí de 1931, 32, ya siendo un hombre mayor, pero yo creo que si hubiera sobrevivido otros 5 años, le hubiera tocado desafortunadamente paredón. Pero bueno, ahí está el eje, creo que es muy interesante para seguir pensando para los jóvenes abogados, porque normalmente esto es muy importante y quiero hablarlo para los abogados porque a los abogados nos forman como soldados del Estado, como grandes o los operadores por excelencia del Estado. Y en América Latina en específico, creo que es muy pertinente el debate porque si vemos el papel que están teniendo los tribunales, ¿no? Los tribunales en nuestros países, en México, si bien no es, el conflicto no es tan agudo tal vez como en Brasil, en Perú, pero ya se ve, y ahí es donde los abogados se han mostrado como estos soldados. Evidentemente, siempre habrá abogados marxistas. Lenin era abogado de formación, por ejemplo. Pero claro, estos abogados marxistas siempre tienen en la mira la superación del capitalismo y por lo tanto la superación del derecho. Y espero haber en general respondido a la cuestión, Víctor. Si no, coméntenme para tratar de regresar y ser No, más no, claro. yo creo que, es más, ya Víctor, sobre este tema, una exposición sería interesante más adelante, ¿no? Tocar de fondo. Sabemos que en cierta medida lo que queremos con esto es abrir un poco el debate, empezar a explorar estos puntos que son muy pocas veces vistos. Como tú bien dices, los libros de Pachucanis y Stuka no han sido muy distribuidos en nuestros países, principalmente por lo que acabas de decir, porque su debate no es el sostenimiento del Estado soviético, al revés, es ver a este como un espacio de transición hacia una nueva sociedad y por lo tanto tenía que tener elementos materiales para poder llevar adelante las propuestas de derecho, ¿no? Lo que tú un poco... Y en ese marco te quería tal vez tocar, nos podrías tocar el segundo punto, ¿no? Este tema, esto lo que expresas, ¿no? La sociedad no cambia por el derecho, no por colocar grandes cantidades de ley penal vas a cambiar los hechos delictivos, o por tener la mejor constitución o más bella constitución con las frases más elaboradas, vas a poder transformar la sociedad, ¿no? Y eso creo que el continente lo ha visto mucho en las constituyentes que nacieron luego del neoliberalismo y que no han tenido una gran participación de la ciudadanía y especialmente de las clases obreras, de las clases campesinas de nuestros países, ¿no? O sea, no sé si nos puedes comentar este tema, ¿no? Porque hay que marcar algo que muy pocas veces se dice, ¿no? La propaganda estalinista no dice que estableció, como te decía, un proceso constituyente que echaba atrás todo lo que se había estructurado como orden jurídico soviético, ¿no? Sí, tratando de ligar la segunda pregunta. En 1936 justamente se da lo que se conoce como la Constitución de Stalin. Y esta constitución, a pesar de su redacción grandilocuente y súper radical, muy de stalinista, pero realmente lo que hacía era consolidar a la burocracia, era consolidar toda una serie de mediaciones, es decir, toda una serie de pasos intermedios que otorgaba realmente el poder a los altos burócratas y se lo expropiaba a los obreros. En este sentido, y para pensarlo también en nuestro marco Latinoamérica 2023, pero también aplicable para la Constitución de Stalin, la forma jurídica, el derecho, por naturaleza es estabilizadora, es decir, es conservadora. Cuando se norma algo en esta sociedad o en una sociedad transitoria con un estado obrero degenerado, lo que se trata de hacer es que esas relaciones continúen, esas relaciones sociales, esas relaciones de explotación, de dominación, continúen como se encuentran y se siguen reproduciendo.
todo derecho, y en la teoría liberal, de hecho es así, es un asegurarse a sí misma, a la forma jurídica y a las condiciones existentes. Entonces, cuando en los procesos constituyentes de América Latina, por ejemplo, se, que nacieron, pensemos en Ecuador, en Bolivia, que nacieron de grandes movilizaciones, de la lucha de clases, cuando los meten a asambleas constituyentes de corte liberal, lo que hacen realmente es quitarle su filo combativo. Porque, ¿qué pasa? Los meten con reglas de cómo debe continuar el sistema. En lugar de que las movilizaciones transitaran a asambleas, consejos, soviets, reuniones, como lo queramos llamar, para que discutieran cómo resolver los grandes problemas de la sociedad. No, los meten en la lógica de las normas, de las mediaciones, de los jueces, de la división de poderes, que lo único que hace es precisamente estabilizar. Los juristas marxistas, los juristas bolcheviques, sabían que para cambiar el mundo se tiene que cambiar en función de hacer política, de una política obrera, de una política de independencia de clase, que le quitara el poder de las manos a la burguesía y lo socializara entre los productores. Entonces, es una ilusión, es una trampa querer pensar o que nos digan que se puede cambiar la sociedad a partir de las leyes. Pues no, la sociedad cambia a partir de la lucha de clases y de la organización. Justamente es, si se fijan en la expresión, ya es en un estado transitorio donde las leyes pueden ya ser otra vez usó la expresión, un punto de apoyo. Pero es un estado transitorio. Primero se tuvo que destruir al Estado zarista, a su burocracia, a su ejército, a su policía, e instalar una nueva organización y a partir de esa nueva organización ya usar los recursos técnicos jurídicos. Pero fue hasta ahí. En nuestras sociedades realmente son o cambios mínimos que no afectan la dominación o simplemente son espejismos que tratan de desviar el descontento, la energía de movilización y encauzarlos precisamente a cuestiones institucionales que al final o pueden dar migajas o no van a resolver nada de fondo. Me remito a Argentina, por ejemplo, ¿no? Durante 10 años, con el alto precio de las materias primas, pues pudieron ahí medio repartir y la sociedad se mantuvo como medianamente tranquila y estable. Pero cuando el precio de las materias primas se vienen abajo, ¿qué hacen los diferentes gobiernos progresistas? Pues empezar a apretar y quitarle las pocas conquistas que le quedaban a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos indígenas, y es donde esa situación nos trae a lo que estamos viendo hoy, ¿no? A surgimientos de figuras tan nefastas como Milei. Entonces, justo para que se modifique la sociedad se necesita una revolución, no el derecho, está una revolución. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ha sido un gusto el día de hoy haber compartido contigo esta breve exposición. Sé que contaremos contigo más adelante para poder profundizar. A los que nos están viendo, los invitamos a que puedan revisar alguno de los textos que nos ha comentado el día de hoy Víctor, que muy pocas veces se ven en las escuelas de derecho de nuestro continente, y ese es el ánimo de este espacio: empezar a abrir un espacio de discusión, de debate de las ideas marxistas, porque en el fondo lo que buscamos es la transformación de la sociedad. Y al hablar de la transformación de la sociedad, como bien ha dicho Víctor, buscamos establecer una revolución, y esa revolución no tiene nada que ver con las lógicas estalinistas o lógicas proestatales o de estatización, y que tampoco tiene que ver con los progresismos que llevaron adelante estos procesos constituyentes, como bien él lo ha dicho, mediante mediaciones o estándares de lógicas liberales que no condujeron a los cambios necesarios, ni tampoco pusieron en mesa las grandes movilizaciones. Bueno, tus palabras finales, Víctor, para despedirte, y espero tenerte pronto en nuestro canal y en nuestro fanpage de Reds University. Pues, ¿qué les puedo decir? De entrada, agradecerles mucho otra vez la invitación. O sea, disfruté bastante el diálogo
Y bueno, para invitar a todos los que nos vean, sobre todo a la juventud, ¿no? Que es muy importante que vean que hay alternativas, que no, la resignación no debe dominarnos, ¿no? De que es posible hacer algo, cambiar esta situación, pero también implica organizarnos, implica superar visiones tanto liberales como estalinizadas que realmente nos cierran. Entonces, no tengo más que decirles que agradecerles mucho por el espacio. Los que quieran leer un poco a Víctor, Víctor escribe en La Izquierda Diario México, tiene bastantes artículos. ¿Tienes algún otro fanpage o algún otro espacio donde te puedan tal vez buscar para revisar alguno de tus trabajos? Fundamentalmente, como lo dijiste, Tocayo, es en La Izquierda Diario México y en Ideas de Izquierda, que es nuestra revista más de orden teórico, donde podrán encontrar también los artículos de manera mucho más desarrollada, amplia, y ya podrán ver las referencias, ¿no? Para que puedan buscar directamente los libros. Y como último comentario, pues también tengo un canal de TikTok que pueden buscar como @marxismo y derecho, y Ah, ahí me van a mira. poder encontrar haciendo videos cortos. O sea, yo no bailo ni nada, solo hablo de marxismo, política y filosofía. Entonces, ahí me pueden buscar. Dale. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ha sido un gusto y nos despedimos de todos. Hasta la próxima. Cuídense, hasta la próxima.